Muy buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Huella de carbono y la madera en la construcción civil, con el ingeniero Jaime Sotela Montero. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la aplicación. Por otra parte, esta charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Jaime Sotela Montero. Es ingeniero civil, licenciado de la Universidad de Costa Rica, con capacitación en finanzas, organización, gerencia de proyectos, así como técnicas Lean Six Sigma, de manufactura y servicios. Tiene experiencia en la dirección de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, dirección del Laboratorio de Productos Forestales, miembro Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, miembro Consejo Asesor de la NAME de la Universidad de Costa Rica, director del diseño de la ampliación del aeropuerto Juan Santamaría y Torre de Radar, y posee más de 15 publicaciones técnicas de uso estructural de la madera. Su experiencia corporativa como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en el periodo 1994-1996, en la Junta Directiva General del CEPIA, igual en los mismos años, del 94 al 96, presidente de la Cámara Forestal e Industria de la Madera y representante de la UCAEP en el 2001 al 2008, presidente de Mutualidad CEPIA del 2017 al 2021, vocal de la Junta Directiva de la Cámara Forestal de Madera e Industria 2020 y hasta la actualidad. Además, este año es tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles del periodo del 2021 al 2023. Actualmente es gerente y representante legal del Consorcio Internacional Masonit Internacional División Costa Rica. Proyectos de inversión de capital de mediano y largo plazo en campo forestal y medio ambiente. Usos de la madera en construcción civil y manufactura. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Jaime Sotela para que inicie su conferencia de esta noche. Adelante, Jaime. Está silenciado, Jaime. Perdón, ahí. Listo, ya lo escuchamos. Ya, perdón, es que tengo un problemita aquí con el sistema. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero primero que todo agradecer la oportunidad de comunicarme con profesionales de ingeniería en este campo. Hace escasamente un par de meses, 3 meses, creo que es un poquito más, tal vez no dará unos 3 meses, tuve una conferencia similar con el Colegio de Arquitectos. Y a partir de este proceso, últimamente me he dedicado mucho a promocionar desde diferentes circunstancias el uso de la madera en la construcción civil. Razón por la cual, pues, me ha hecho esta oportunidad la facilidad de poder expresarme ante ingenieros civiles de qué es lo que está sucediendo actualmente con la madera. Y me parece importante que para empezar hablemos en principio qué es la huella de carbono. ¿Por qué es la huella de carbono? Hay muchas definiciones. Si ustedes buscan huella de carbono, es uno de los elementos que más información pueden encontrar ustedes en el Internet. Yo he escogido aquellas informaciones que realmente se adaptan a lo que pretendo transmitir y el objetivo del día de hoy. ¿Cuál es identificar la madera en el marco de si es o no es un material razonable para usar por nosotros los ingenieros en el campo de la construcción civil? La huella de carbono es una métrica ambiental, o sea, recuerden, es una métrica que calcula la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Esta métrica es utilizada por las empresas para medir su impacto sobre el medio ambiente y establecer estrategias para reducirlo. O sea, si yo mido es con el propósito de poder cambiar, y en este caso el cambio tiene el efecto de decir bajar esa huella de carbono, por lo tanto debo bajar esa métrica. La huella de carbono se expresa en unidades de carbono equivalente. Continúo leyendo. Una unidad que además del CO2 toma en cuenta los otros gases de efecto invernadero, que de acuerdo a la versión de las Naciones Unidas es GI en español.
que contribuyen al calentamiento global. Y aquí esta parte muy importante porque lo vamos a continuar hablando de este tema. Es el elemento fundamental que establece una cuantificación para marcar el cambio climático mundial. Me detengo 30 segundos. Alguno de ustedes recordará en algún momento de su vida haber escuchado el tema polución ambiental. En algunos momentos habrá escuchado demografía. En algunos otros momentos habrá escuchado simplemente contaminación, etcétera. El proceso de cambio de definiciones en el tiempo tiene que ver precisamente con la afectación que el desarrollo del ser humano está produciendo en el planeta Tierra. Y bajo diferentes circunstancias se han establecido diferentes tipos de políticas, diferentes tipos de mediciones, diferentes tipos de valoraciones y ha habido toda una discusión técnico-científica de cómo hacerlo. La más reciente, la huella de carbono. Y es la más reciente porque las mediciones científicas es lo que permiten calcular de alguna manera a partir de las circunstancias actuales de las emisiones de gases y a partir del resultado que están produciendo esas emisiones de gases, que es el cambio climático. Entonces, esta es la definición. Ahora, veamos qué es el cambio climático de acuerdo a la ONU. El cambio climático es una causalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una causalidad? Bueno, básicamente dice, si nosotros estamos afectando el medio ambiente, ¿qué es lo que estamos provocando? ¿Qué es lo que estamos provocando? Entonces, como causalidad, tenemos que entender que el cambio climático es producto de la generación energética mundial, es producto de la manufactura de productos, es una consecuencia de la deforestación, es una consecuencia del transporte, es una consecuencia de la producción de alimentos, es parte del proceso a través del cual los edificios requieren energía para funcionamiento, puesto que los seres humanos estamos dentro de él. Y sobre todo, con mayor ahínco en los últimos años, el consumo en exceso. Eso es el concepto de causalidad. Entonces, paso por la huella de carbono, que es una medición. A través de esa medición establezco una consecuencia, de acuerdo a las Naciones Unidas, es cambio climático, y a partir de eso digo que lo produce. Y una vez que digo que lo produce, tengo que verificar las consecuencias. Nuevamente debo de ser hincapié que estas consecuencias y esta causalidad son las que están tipificadas y reportadas en el último reporte de la ONU que tiene que ver con calentamiento global 2022, que cualquiera que quiera leer este reporte lo puede buscar en el internet, como todo es actualmente, ¿verdad? En el Google puedes encontrar todo, pero todo lo que tiene que ver con cambio climático, sus definiciones, sus mediciones, sus consecuencias, sus efectos, etcétera, etcétera, están en los reportes que muy asertivamente la Organización de las Naciones Unidas publica anualmente. Y para el que esté más interesado en profundizar, le recomiendo leer toda esa información para que al final de cuentas entienda exactamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, como consecuencias importantes, la elevación de la temperatura. De acuerdo a las líneas que había establecido la ONU en el siglo pasado, la elevación de temperatura no debería pasar de 1.5 grados en el siglo XXI. Sin embargo, vamos a alcanzar más de 2 grados centígrados al ritmo actual, ¿verdad? Vamos a alcanzar más. Por lo tanto, la elevación de temperatura es una de las principales consecuencias medibles que nos preocupa y nos ocupa. Amén de esto, pues tenemos las tormentas de mayor poder destructivo, que todos las hemos pues, observado. El aumento de las sequías en ciertas zonas del país, el aumento en los niveles de océanos, que en ciertas zonas también lo estamos midiendo, lo mismo que el calentamiento del agua, la desaparición de especies, que es también otra consecuencia, la escasez de alimentos, principalmente por falta de agua y otros elementos adicionales, y para el ser humano, definitivamente los riesgos en salud, pobreza, desplazamiento. Cuando yo quiero observar el cambio climático como consecuencia, debo hacer un ABC. Y para hacer un ABC, pues debemos ser muy claros por qué llegamos a estos niveles, por qué estamos en este proceso de discusión, por qué es el tema de actualidad. Obviamente hago un paréntesis que más actual que nada es la guerra, pero de todas maneras el cambio climático es
por decir algo, la función fundamental que está tratando de tener el ser humano y que va en detrimento de su calidad de vida. Entonces, cuando hago A, es decir, nosotros los seres humanos, a través del uso de energías y otros elementos, lo que pretendemos es siempre mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, dentro de este proceso de engrandecimiento de la sociedad mundial, nosotros pues estamos en movimiento y buscamos protección. Y entre ese movimiento que tiene que ver con el trabajo y esa protección que tiene que ver con los elementos habitables, pues estamos generando consecuencias producto de ese desarrollo. Es decir, estamos liberando gases, no tenemos grados de libertad para decir cómo controlo esos gases, por lo tanto, tengo que efectivamente montar un mecanismo racional para ver dentro de las diferentes actividades del ser humano cómo controlo esa desmejora en la calidad de vida que fue el propósito fundamental a través del cual yo inicié toda esta carrera de desarrollo tecnológico, de desarrollo de infraestructura, de mayor consumo energético, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Interesante. El principal gas de efecto invernadero es el CO2. Y el CO2, ¿verdad? Está en la industria. ¿Y por qué está en la industria? Porque es un concepto derivado de la energía, ¿verdad? Utilizada para procesar la industria. La energía es fundamental para todo lo que hace el ser humano. Sin embargo, la forma energética de donde estamos obteniendo los recursos no resulta ser la más apropiada para todo lo que es la protección atmosférica en general. Repito, no resulta ser la más apropiada, pero es una metodología que estamos usando. Por tanto, la energía es clave fundamental dentro de este proceso, amén de otras cosas que vamos a ver a continuación. Por otro lado, ese es un tema que lo hemos oído hablar muchas veces y que nadie nos lo defina con certeza, es la degradación y la deforestación. También vamos a ir hablando de qué es esto de degradación y qué es deforestación, porque están los principios fundamentales de control de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, hay que entender que incluso el CO2 parte de los procesos naturales en que la materia orgánica está compuesta. Y tenemos que entender que todo este concepto de calidad de vida, que todo este concepto de desarrollo, que todo este concepto de modelos económicos para poder vivir mejor, están siendo afectados por la demografía. Si nosotros nos vamos al milenio o siglo pasado, en algunos momentos, antes de pensar hablar en el concepto de gases de efecto invernadero, de cambio climático o de huella de carbono, las Naciones Unidas se enfocó mucho en el tema de demografía, especialmente cuando se dio el fenómeno de las generaciones baby boomers después de 1960, un crecimiento importante de la población en donde no tenía suficiente control y no había suficiente trabajo para dárselo a todos. Pero entonces el concepto demográfico, que si bien es cierto, todavía existe, ahora la prioridad se convirtió en otro elemento con mayor ahínco, que es precisamente el control de nuestro medio ambiente y el control de nuestra atmósfera, en especial el oxígeno, ¿verdad? Que el oxígeno se ve estrictamente, por decirlo de alguna forma, afectado cuando se combina con los gases de efecto invernadero y en particular el carbono. Continuando entre este desarrollo, porque como les digo, vamos con el desarrollo, vamos a entrar en los materiales de construcción. Vamos a entrar en los materiales de construcción porque es lo que los ingenieros manejamos, bueno, los ingenieros arquitectos, en realidad todos los que estamos ubicados en las obras, manejamos con mayor ahínco todos los días. Entonces, aquí pongo los fundamentales, pero no los únicos, ¿verdad? Concreto, acero y madera. Cuando ustedes hablamos de concreto y acero, tenemos que entender que concreto requerimos una necesidad energética superior a lo que puede necesitar un árbol para ser transformado. Si bien es cierto, el concreto utiliza piedra caliza, requiere una montaña para desarmarla, por decirlo de alguna forma, procesar la piedra caliza para después finalmente convertirla dentro de un proceso de calor en el clinker, lo que finalmente va a significar el cemento que combinado nuevamente con piedra va a producir el concreto. Todo ese proceso a través del cual vamos llevando a cabo la materialización
de esto que le llamamos concreto requiere energía. Y cada vez que requiero energía, tengo que precisamente cuestionarme de dónde viene la energía, cómo se produce esa energía. Y a través del proceso mismo de fabricación y a través del proceso mismo energético, cuántos gases estoy emitiendo producto efectivamente de tratar de alcanzar mi meta. Y en este caso es generar el concreto. Bajo la misma circunstancia, puedo hablar del acero, que viene de minas, ¿verdad? Y que igualmente requiere una alta cantidad de energía para poder ser transformado, de utilizado y ser utilizable para... Y en el caso de la madera, lo que requiere es un suelo donde mi árbol crece. Y no solo que crezca el árbol, sino que pueda reproducirse para que pueda mantenerse la estructura biológica para que ese suelo siga existiendo. Se los voy a dejar hasta ahí para poder ir profundizando en el desarrollo de la estructura. Entonces, vuelvo a repetir, requiere un suelo que tiene ciertas necesidades de elementos, ¿verdad? Necesito el nitrógeno, necesito otros elementos adicionales, el oxígeno, en buena medida el carbono, y al final de cuentas el árbol va a ir creciendo y va a ir desarrollando su fuste hasta que efectivamente ese fuste constitutivo podría yo a través de un proceso de transformación convertirlo en un elemento que me ayude a construir, como le indicara al principio, porque el elemento de protección que todos los seres humanos tenemos, pues es un techo donde vivimos, o un techo donde trabajamos, o un techo donde llegamos, ¿verdad? De tal suerte que durante todo este proceso de transformaciones siempre va a haber energía presente y no voy a excluir de acá la madera porque también vamos a ir viendo cómo es este proceso. Ok, vamos a volvernos un poquito a las clases de química. A algunos les habrá gustado, otros no les habrá gustado, pero cuando hablamos de materia orgánica tenemos que hablar de 4 elementos fundamentales de la tabla periódica, que son los elementos constituyentes de la materia orgánica. Y aquí puede ser un ser vivo o puede ser un vegetal, porque es indistintamente cualquiera de los dos, ¿verdad? No será la roca, no será el acero, no serán otros elementos porque son elementos. Pero en el caso de la materia orgánica es una cadena constitutiva, en este caso le llamamos bioquímica al final de cuentas porque el resultado es bioquímico, ¿verdad? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, estos son nuestros elementos constitutivos. Y dentro de esos elementos constitutivos, el carbono, cada vez que yo destruyo esta cadena de organización que tenemos los seres vivos, el carbono no se me disipa solo, sino que se me combina con el oxígeno. Y no solo se me combina con una molécula de oxígeno, sino que se me combina con 2 moléculas de oxígeno produciendo ese gas que le llamamos CO. Es decir, cualquier descomposición orgánica que yo tenga en el planeta Tierra, me va necesariamente generar CO2. Bueno, entonces, por eso quiero hacer hincapié en esto de la materia orgánica, porque en el marco de la materia orgánica tenemos la madera como pieza fundamental de materia orgánica. Y en vez de pensar en descomposición de madera, lo que vamos a tratar es sacar la ganancia de que cuando el carbono está constituido dentro de esta cadena estructural CHON, ¿verdad? Ese carbono está fijado. La palabra que utilice, ese carbono está fijado. Por lo tanto, la fijación de carbono es uno de los elementos fundamentales para tratar de controlar no solo la huella, sino su consecuencia inmediata, que es el cambio climático. ¿Verdad? Lo digo muy fácil, lo digo muy sencillo, lo explico relativamente rápido, obviamente tomo mi tiempo, pero esta es la realidad a la cual nos enfrentamos. Aquí está el problema. Este es el marco de definición del problema. No tengo que ser científico, no tengo que ser ingeniero, tengo que haber estudiado un poquito de química, pero en realidad esta es nuestro esquema fundamental al cual nos dedicamos, a aquellos que estamos involucrados en un poco de la ingeniería ambiental y por el otro lado en el uso de materiales alternativos, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a detallar más este proceso. Entremos en la madera. Lo primero, ya lo mencioné anteriormente,
La madera es un material orgánico, ¿verdad? Que a través del proceso fotosintético, y esto nos lo enseñaban en la escuela, yo creo que todavía lo siguen enseñando, no estoy tan seguro, ¿verdad? Porque ahora como que hablar de un árbol es prohibido, pero a través del proceso fotosintético, la madera logra fijar el oxígeno del aire y el carbono y convertirlo en estructura fundamental, es decir, en fuste de un árbol o de una planta, cualquiera que ustedes quieran. Sin embargo, para que este proceso fotosintético orgánico que tiene que ver con la constitución de la cadena que ya mencioné de hecho, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, requiere un sistema estructural fundamental que se llama bosque, que está constituido entre lo que es todo lo que es el sistema arbóreo como tal, como las condiciones del subsuelo mismo. Esas condiciones del subsuelo están constituidas incluso por mismo material orgánico de los procesos mismos que generaron esos bosques. Vea qué círculo más simple de explicar tiene el planeta, pero qué difícil de entender cómo se hizo, ¿verdad? Lo importante es que dentro de este proceso fotosintético que se produce en los bosques y que tiene un origen orgánico, hay una retención importante de carbono y que como ser vivo, estos individuos que nacen, crecen, ¿verdad? Se multiplican y fallecen, son renovables y que por lo tanto a través de su mismo esquema de preservación son sostenibles en sí mismos. Son sostenibles en sí mismos. Comparemos esto contra una montaña de piedra caliza. Una montaña de piedra caliza, usted agarra, si quiere, la explota, la piedra la pulveriza, la piedra, pero esa montaña no va a volver a estar ahí, ¿verdad? Recordemos que la materia no se crea, se transforma, ¿verdad? O sea, la transformación de la materia hace convertir elementos en algo adicional. Sin embargo, en los bosques, por un proceso natural a través de los siglos, han logrado establecer una simbiosis entre lo que es la atmósfera y lo que es el suelo. Por lo tanto, un bosque, si no tiene suelo, no puede ser bosque. Y es evidente que, por ejemplo, no puedo sembrar árboles en el desierto. Parece muy tonta la aseveración, pero es que esa es la realidad. Ese es el principio fundamental de lo que estamos hablando. Entonces, quedémonos de este proceso de la explicación de la madera, lo que es como tal, porque proviene de ese bosque, proviene de los árboles y esos árboles tienen una constitución en la cual solo el carbono representa más del 50% de la constitución del fuste de un árbol a través del cual se genera su transformación como madera. ¿Qué es un sumidero de carbón? Bueno, un sumidero de carbón en realidad hay varias identificaciones científicas de lo que son sumideros de carbono. Los sumideros de carbono es todo aquel proceso a través del cual yo puedo retener carbono que está en combinación con el oxígeno. ¿Verdad? Recordemos que el carbono yo no lo encuentro libre en nuestra atmósfera, no lo voy a encontrar libre, lo voy a encontrar en combinación con dos moléculas de oxígeno, definitivamente. Ahora, ¿cómo hago para retenerlo? Tengo que tener sumideros. ¿Cómo se producen los sumideros? Los sumideros en el planeta Tierra normalmente se combinan entre lo que son las aguas de los océanos y los bosques, son los principales sumideros. Incluso yo como persona soy un sumidero cuando comienzo a nacer y cuando comienzo a desarrollarme en el vientre de mi madre, porque dentro de mi constitución, ¿verdad? Voy a tener que utilizar carbono de alguna forma. Normalmente no lo hago, o el ser humano no lo hace a través de la respiración, pero sí lo hace a través de la alimentación. En el caso del bosque y el árbol particular, en su simbiosis con el suelo y la atmósfera, evidentemente lo que hace es absorberlo de la atmósfera. Vea qué interesante. Un árbol sume el carbono de la atmósfera. Entonces, esto es lo que ha hecho que la principal definición de sumidero carbono a través de las investigaciones científicas avaladas por la Organización de las Naciones Unidas es que el árbol es el fundamento es el fundamento a través del cual se presentan los sumidores de carbono en el planeta.
Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando yo tengo la Amazonía y tengo ese gran bosque heterogéneo de muchas cosas que están ahí, de individuos muy grandes, normalmente un árbol tropical puede tener alrededor de 6 a 7 metros cúbicos de madera, tiene unas alturas por encima de los 20-25 metros, pero más del 50% del fuste está constituido por carbono. Eso quiere decir que los grandes bosques del planeta Tierra tienen ya de por sí retenido carbono. La teoría científica habla que el petróleo que tenemos en el subsuelo fue de los anteriores habitantes, pobladores boscosos y animales que existían en sus momentos y que de alguna forma en los procesos cataclísmicos terminaron siendo un sistema de cadenas de carbono que generaron el petróleo. Es decir, la buena teoría dice que el petróleo es un derivado de los mismos seres vivos que existieron hace millones de años en el planeta. No vamos a entrar en esos detalles, pero es parte de la dinámica que por lo menos hoy podemos ver. Es decir, el árbol es el individuo más grande que existe en el planeta Tierra que consume carbono, ¿verdad? Y que para crecer necesita efectivamente el carbono y no tanto el oxígeno. Es decir, que cuando retiene el carbono puede separar el carbono del oxígeno y liberarlo. Volvemos entonces a la simbiosis que hay entre el árbol y el ser humano, porque efectivamente el mundo vegetal tiene un soporte y un balance con el mundo animal. ¿Okay? Vamos a detallar más lo que es la sostenibilidad de la madera en construcción. Y aquí quiero detenerme en términos prácticos, ¿qué es esto de sostenibilidad? Es decir, ¿cómo hacemos que algo se preserve en el tiempo y que no genere o que genere el menor impacto al ambiente de acuerdo a sus características, propiedades y efectos de transformación? Bueno, vamos a irlo viendo de una manera bastante resumida, pero que yo en mi criterio es suficientemente amplia. La madera es un material renovable, ¿verdad? A través de un crecimiento por sustitución. ¿Eso qué significa? Que cuando yo corto un árbol, no importa si el árbol viene de un bosque de plantación o un bosque natural, ya lo iremos viendo, el mismo sistema de suelo con toda la ecología que conforma el bosque como un todo, va a recuperar ese espacio abierto a través de una sustitución por crecimiento de un nuevo individuo. Porque naturalmente así funcionan los bosques, es decir, los bosques cuando están creciendo, algunos de los individuos a través del tiempo van a morir. Y no es cierto que las especies forestales duran miles de años, eso no es cierto. Las especies forestales tropicales tienen periodos de vida por debajo de los 100 años. Eso quiere decir que cuando una especie forestal o árbol comienza su deterioro final, porque deja de ser productivo en sí mismo, porque deja de crecer y porque realmente envejece, porque los árboles envejecen, eso es algo que nadie te lo enseña nunca, ¿verdad? Que un árbol envejece, se muere. Una vez que se muere ese árbol, se va a ver sustituido por otro individuo que va a venir a ocupar ese lugar a través de una germinación de una semilla de otro individuo que está en la par. De la forma más simple que puedo explicarlo, pero así funciona. Ese es el mecanismo de sostenimiento que tiene el bosque como un todo. Entonces, el material es renovable a través de un proceso de sustitución por crecimiento. Ahora, tengo que hacer la diferencia que el acero no tiene esas características, el acero no es renovable. Lo que tenga acero en el planeta Tierra es lo que tenga acero en el planeta Tierra y se acabó, no hay más. ¿Verdad? Porque no es un ser vivo, por supuesto, es un elemento de la tabla periódica y por lo tanto ni viene ni va, es lo que es. Se puede combinar con otras, pero tengo que separarlo, pero nunca voy a tener ni más ni menos, ¿verdad? Por otro lado, y vamos a hablar del tema de energía, para poder convertir un árbol en madera, pues es, en términos de productivos, es el menor consumo de energía que se requiere en comparación con otros materiales utilizados en construcción. ¿Quién ha visto un alto horno, ¿verdad?, de 1100 grados centígrados para producir madera? De ninguna forma. ¿Cómo produzco yo madera? Ya lo vamos a ver con una sierra. ¿Verdad? ¿Qué tipo de energía utilizo? Electricidad. ¿De dónde viene esa electricidad? Bueno, dependiendo, si es en el caso de Costa Rica, viene de fuentes renovables. ¿Verdad? Entonces, ahí la huella va a ser mucho menor. El desarrollo del árbol, una vez que es cortado y que es recuperado a través del proceso de renovación que tienen los bosques en sí mismo,
se hace con fijación de carbono. O sea, necesariamente un individuo que yo pueda, digamos, remover de un bosque de 5 metros cúbicos de madera, digamos, de madera utilizable, dígase el fuste, ¿verdad? Al menos va a necesitar recuperar todo ese volumen a través de más del 50% de consumo de carbono que está en la atmósfera. Y como lo indicara al principio, el principal productor de CO o de gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera es el ser humano, el principal. No el único, pero el principal. ¿Okay? Por otro lado, en su desarrollo productivo, la cosecha o aprovechamiento está en armonía con la biodiversidad, la protección de acuíferos, erosión y belleza escénica. Claro, este punto es muy importante decir que cuando yo hago esta aseveración es cuando lo hago bien. Y esto no tiene que ver con la deforestación. Es decir, para yo poder aprovechar un bosque no significa que lo talo. Cuando yo aprovecho un bosque significa que lo cosecho, ¿verdad? Cuando ustedes entienden, por ejemplo, en los procesos de agricultura, cuando yo cosecho vegetales, no busco destruir la cosecha completa, lo que busco es utilizar el crecimiento y la generación de vegetales a través del tiempo y la renovación de los mismos. Bueno, esa precisamente armonía es la que nosotros buscamos cuando tratamos de pensar en la madera como un producto para la construcción y es lo que llamamos sostenibilidad. Los bosques, como le indicaron en algún momento anteriormente, pueden ser plantados o pueden ser utilizados de sistemas naturales. Y un elemento económico, lo pongo aquí como pequeñito, digamos, es un poco más complejo de lo que digo acá, pero es fundamental entenderlo porque es el fundamento económico, la utilización de madera, la utilización de los bosques y lo que las Naciones Unidas ha dicho, esto es correcto, ¿verdad? Es que son capaces de integrar los recursos financieros fuera de los centros mayores de población. Eso quiere decir que cuando hablamos de un bosque, primero estamos fuera de una ciudad. Segundo, cuando generamos sistemas de aprovechamiento para poder producir madera, lo que estamos dando es trabajo a gente, comunidades que están fuera de la ciudad y que adicionalmente no tienen alternativas para poder convertir en ese bosque en otro elemento adicional. Desde el punto de vista legal de principio práctico, los bosques no pueden ser transformados en otra cosa que no sean bosques. Que los seres humanos hayamos deforestado lo hacemos en contrapelo de la ley y de la buena práctica. Pero en términos prácticos, un bosque no puede dejar de ser bosque porque es fundamental para nuestra sobrevivencia. De hecho, la Ley Forestal de Costa Rica del año 1995 establece que no es posible el cambio del uso del suelo cuando se trata de materia de bosque. Eso significa que el Estado, a través de la ley forestal y a través de su potestad de imperio, se adueñó de los suelos de los bosques. Es decir, usted puede ser dueño de una propiedad en la cual tiene un bosque, pero puede ser capaz de aprovechar ese bosque como un usufructo de los individuos adultos que ahí se constituyen a través de diferentes sistemas de manejo forestal que se llaman, pero jamás es dueño del suelo. Eso quiere decir que en principios legales en Costa Rica, usted en un bosque nunca puede hacer una urbanización, nunca podrá hacer una edificación y mucho menos podrá hacer una transformación para hacer una plantación de piña, de ganado o generar ganadería, ni nada por el estilo. Eso es un principio fundamental de protección, tiene sus pros y sus contras. No voy a explicar mucho esos detalles a menos de que ustedes me lo pregunten por alguna duda razonable que puedan tener, pero créanme que en términos prácticos, cuando habemos empresas, trabajo con una empresa en este marco fundamental, los bosques no se transforman per se. Y si se transforman ilegalmente y ya lo veremos un ejemplo que voy a ver más adelante y tengo que ir caminando un poquito más rápido porque si no, no les doy tiempo a las preguntas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer todo esto? La madera se transforma a partir de un árbol maduro. Eso quiere decir, cuando yo hablo de un árbol maduro, es un árbol que ya ha logrado alcanzar una edad suficiente como para decir, es posible artificialmente decirle, usted ya puede irse porque me puede dar campo para otro árbol más joven para que pueda sustituir su proceso. Es un proceso a través del cual yo utilizo la misma dinámica forestal que posee el sistema como un todo, ¿verdad? Este bosque, que recupera y que en ese proceso de recuperación me crea un sumidero de carbono, por lo tanto me separa el carbono del oxígeno y me libera el oxígeno.
Espero que lo recuerden porque lo dije un poco rápido. Los bosques naturales poseen una estructura de crecimiento que permite la cosecha. Eso quiere decir que un bosque, cuando está estructurado naturalmente, no todos los individuos son viejos ni todos los individuos son jóvenes. Es como una población normal. Hay jóvenes, hay intermedios, existe toda una estructura. Y en términos de esa estructura de población, los árboles de cosecha son los árboles que tienen mayor tamaño porque son los árboles de mayor edad, pero que ya no tienen el poder de renovación que tienen los árboles jóvenes, ¿verdad? Y ese es el tema lo que produce lo que se llama manejo de cosecha. En el caso particular de los bosques plantados pueden ser estratificados, de tal forma de que yo puedo artificialmente, y es lo que hace la mayor parte de la economía chilena. En Chile, los árboles de plantación significan la tercera fuente de ingresos por exportación de ese país. En este caso estamos hablando del pino radiata. De tal forma que los bosques se estratifican por edad, ¿verdad? Y yo puedo tener áreas desde el árbol que tiene un año de haber entrado en crecimiento hasta el árbol que tiene más de 20 años de haber estado en crecimiento. Entonces yo voy cosechando los más grandes, pero voy dejando que los más jóvenes comiencen a repoblar. Por lo tanto, los bosques plantados, que básicamente son un proceso agrícola al final de cuentas, pueden estratificarse de tal forma que puedan permanecer en el tiempo. Sin embargo, conservan un valor de cosecha alto y adicionalmente tienen también un valor de retención de carbono fundamental. ¿Por qué debe existir un equilibrio entre bosques naturales y bosques de plantación? Primero, porque ambos pueden convertirse y se convierten en sumideros de carbono, porque ambos generan madera, porque la madera es un material sustitutivo alternativo para bajar los consumos o la huella de carbono generado por otros materiales, especialmente en el campo de la construcción, y porque adicionalmente son fundamentales para el desarrollo de actividades comerciales y de internamiento de recursos en áreas fuera de las grandes ciudades. Importantísimo. El crecimiento en general de un bosque natural contribuye al sistema de sumidero, ya lo indiqué, pues el árbol principalmente requiere carbono para su crecimiento. La madera y su durabilidad en el tiempo permite retener el carbono en un sistema constitutivo de una edificación o en la manufactura de un mueble. Ok, me detengo, otra vez 20 segundos. Una vez que yo utilizo madera, ¿verdad? Y esa madera la cosecho, viene de un árbol, el árbol lo transformo, lo convierto en tablas de madera, esas tablas de madera las puedo transformar en elementos constructivos, vigas, pisos, en elementos decorativos, puertas, ventanas, muebles. ¿Qué sucede con el carbono que está constituyendo la fibra de esa madera? Está ahí y se mantiene ahí por muchos años, mientras que el lugar de donde obtuve esa materia prima comenzó un crecimiento a partir de la sustitución del individuo que yo coseché de esa área. Eso quiere decir que la madera no solo fomenta el proceso de crecimiento de los bosques y la retención que se derivan de él, sino que también cuando se usa racionalmente y no para quemarla, ¿verdad? Obviamente lo que voy a hacer es retener carbono en el producto o la materia prima derivada del árbol que utilicé una vez cosechado. Eso es un tema importantísimo dentro de este esquema de sostenibilidad de la madera como material alternativo y material fundamental de la construcción. Hay que recordar que la madera históricamente fue la primera fuente de combustión que existió. O sea, el primer fuego que se inició en el mundo tiene que haber sido con madera, ¿verdad? Sin embargo, la madera no es el producto fundamental para generar combustión, porque tiene otros medios alternativos que no afectan el medio ambiente. El ciclo de la madera para construcción civil y agrego mueblería porque fundamentalmente dentro de la mueblería, si bien es cierto, el consumo no es tan alto como en la construcción civil, 90% de las casas en los Estados Unidos se construyen con madera, sí es importante establecer que es un elemento también que coadyuva al buen uso de la materia prima. El árbol, una vez que es cosechado, es transportado. Por lo tanto, mi huella de carbono está identificada por el uso de combustibles para poder transportar. Requiero energía, ¿verdad? Para poder generar ese transporte y como ya lo indiqué, o hay un camión,
o hay un tractor, o hay un carro, etcétera, etcétera. Sin embargo, si yo comparo eso con otros procesos, mi huella es menor. La madera igual debe ser aserrada. Cuando yo aserro, puedo utilizar normalmente energías limpias, básicamente electricidad, ¿verdad? Para poder convertir algo redondo en algo rectangular, ¿verdad? Requiere secado porque necesito remover agua, ¿verdad? Y el agua no tiene ningún efecto de huella de carbono una vez que se extrae. Sin embargo, para secar necesito una cantidad de energía que normalmente se usa con vapor, ¿verdad? De agua. Y ese vapor para secar la madera me va a permitir no solo extraer el agua, sino que hacer que el producto final pueda ser transformado en un segundo proceso y reconvertido en una necesidad particular, ya sea para un mueble o ya sea para algún elemento constructivo. Por lo tanto, ese es el destino final. Esto es lo que llamamos el ciclo para la construcción civil de la madera. Si yo quiero hacer esos ciclos para el acero y hacer esos ciclos para otros productos como el aluminio, el vidrio, etcétera, piensen en cualquier tipo de producto, ninguno es renovable, ninguno es recuperable, ninguno tiene, y comparo las huellas de este proceso de obtención de las materias primas, esta huella de la madera es ínfimamente inferior que cualquier otro producto que ustedes se puedan imaginar, incluyendo los plásticos, ¿verdad? Nunca crean, y ahí siempre me detengo en las conferencias, siempre, nunca crean que el plástico sustituye la madera. Eso es lo más absurdo que a alguien se le puede ocurrir. ¿De dónde viene el plástico? De combustibles fósiles. ¿Quién tiene la huella de carbono más alta? El plástico, evidentemente. ¿El plástico se sustituye? No. ¿El plástico es biodegradable? Tampoco. Entonces, ¿por qué usamos plástico? No sé. No me lo pregunten, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que lo más absurdo para mí, como ingeniero civil, es que me digan que el plástico va a sustituir la madera y que eso es mejor para el medio ambiente. Absurdo. No tiene sentido, ¿verdad? Además, es un contrasentido totalmente desde el punto de vista técnico y práctico. Producción más limpia es cuando la huella de carbono se disminuye a través del proceso de elaboración de los materiales o, en términos prácticos, de cualquier actividad que pueda generar huella de carbono. Entonces, la energía inicial en el caso de la madera es por un movimiento, vehículos pesados, ya les indiqué. Aquí sí hay combustibles fósiles porque todavía no hemos desarrollado vehículos eléctricos ni mucho menos. La energía intermedia, que es de transformación, es una energía eléctrica que normalmente es limpia, normalmente, no digo que todo el tiempo, normalmente es energía limpia. Y la energía especial tiene que ver con el secado de la madera, que es el uso de residuos y vapor, es decir, a través de sistemas de calderas yo puedo utilizar residuos como corteza de los árboles para generar vapor, calentar la madera, secar, extraer el agua y ser un proceso totalmente limpio, ¿verdad? Con huella de carbono disminuida. Eso quiere decir que todo este análisis sistémico me permite indicar con total certeza que la huella de carbono para producir madera, a pesar de que la tengo el carbono retenido, es menor a cualquier otro material de la construcción civil que se pueda conocer hasta el momento. Y eso, mire, a través de cualquier tecnología que ustedes puedan idear, pensar o que pueda diseñarse, no tiene paradigma. Es decir, la madera siempre va a cumplir este principio. No es posible. De hecho, cuando ustedes piensan históricamente, el primer material de construcción que se utilizó fue la madera. Así como fue el primer material de combustión que se utilizó, el primer material de construcción utilizada por el ser humano para protección fue la madera, ¿verdad? Sustituyó a las cuevas por sistemas de madera, ¿verdad? Entonces, debemos entender que la historia también nos ha demostrado a través del tiempo que nosotros más bien hemos hecho usos alternativos que han significado, ¿verdad? Un incremento en la huella de carbono y un decrecimiento de nuestro sistema ambiental como un todo. O sea, hemos alterado el equilibrio. Obviamente, el equilibrio se va probablemente mantener alterado mientras tengamos una demografía muy alta, pero necesariamente tenemos que buscar mecanismos alternativos para poder efectivamente disminuir, como le indicaba desde el principio, esta huella de carbono generada precisamente por nuestra actividad. El beneficio del manejo forestal y plantaciones promueve el valor de sumideros, genera sistemas continuos de cosecha y crecimiento, no desafía el uso de energías fósiles para su transformación, evitan la degradación de suelos. ¿Qué es una degradación de suelos y qué es deforestación? Básicamente eso es que si yo tengo un bosque y lo quito, lo sustituyo, el suelo definitivamente comienza a degradarse porque no hay esa
ese sistema que permite capturas de carbono, hidrógeno y otros materiales que puedan ser depositados en el suelo y puedan replantar, recuperar, etcétera, etcétera. O sea, si yo de un suelo lo destapo, le quito los árboles, puedo sostener ese suelo algún tiempo, pero ese suelo se me va a ir deteriorando, que es lo que normalmente sucede con la ganadería, ¿verdad? La ganadería lo que produce es un uso intensivo del suelo que a la postre en el tiempo va a degenerar definitivamente el suelo si no se recupera de alguna forma. No voy a entrar en ese tema porque no es el objetivo de esta conferencia, pero para que lo tengan en cuenta. Por eso es que cuando hablamos de deforestación, hablamos de degradación de suelos. Es decir, automáticamente cuando hay deforestación, necesariamente hay degradación de suelos. Y eso no hay forma de evitarlo, ¿verdad? A menos que utilicemos algún sistema especial para establecer el equilibrio. Adicionalmente, el manejo forestal en plantaciones y en bosque natural establece un equilibrio con el entorno a pesar del impacto del aprovechamiento, pero que en el tiempo se recupera. O sea, yo puedo medir el impacto, pero también sé cuándo se recupera. En el caso de Costa Rica, pues tenemos diferentes medios a través del cual se ha tratado de promocionar el uso del bosque a través del pago de los servicios ambientales, que es un impuesto a los combustibles y que fomenta la protección de los bosques. Obviamente se ha degradado en el tiempo porque ha habido mucha influencia política en este tema y realmente no se ha promocionado adecuadamente el valor productivo de los bosques. Tenemos el Consejo Mundial de Bosques que existe desde 1994 en el mundo como tal y que básicamente evalúa y garantiza la sostenibilidad. O sea, yo puedo someterme a auditorías forestales mundiales, internacionales, para garantizar que el bosque que yo estoy aprovechando, utilizando sus productos derivados, se mantiene en el tiempo y hay un mecanismo para hacerlo. Y finalmente, uno de los más recientes, que son los proyectos RED, que están fomentados por las Naciones Unidas, que son soportados por el Banco Mundial, promueve el uso de la madera y promueve la disminución de la huella. El RED, ¿qué significa RED? Y RED más, efectivamente, se llama reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿verdad? Y el plus significa que esa reducción de emisiones por deforestación y degradación tiene que ver con el aprovechamiento racional del recurso madera a través del uso del bosque en el tiempo. Entonces, todo este sistema que está aquí resumido es parte de la garantía a través del cual se pretende buscar y incentivar el uso de la madera, sobre todo para obras civiles o para construcción en mueblerías y cosas de ese tipo. Que se hayan alcanzado los objetivos es otra historia, pero en realidad eso es lo que tenemos actualmente. Creer o no creer y romper el paradigma, bueno, existe evidencia de que el concepto de crecimiento de sumiderio de carbono se mide, existe, ¿verdad? O sea, hay evidencia. La disminución del consumo energético para producir todo esto también es medible. La necesidad de utilizar cada vez materiales en armonía con el ambiente es evidente. O sea, no podemos pensar que podemos seguir en este proceso. No puedo sustituir 100% el concreto y el acero, no me malinterpreten, pero sí puedo hacer cosas alternativas para que las huellas de estos materiales vayan en sustitución por uno por otro, vaya disminuyendo a través de los procesos de protección. La tecnología está a favor del hombre y de su entorno, ese es el criterio de sostenibilidad. Los combustibles fósiles son los principales causantes del fenómeno de cambio climático, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más usamos nosotros? Combustibles fósiles. La degradación de suelos y la deforestación contribuyen al aumento de las emisiones de efecto invernadero. Los incendios forestales son tan graves como el consumo de energías provenientes de fuentes fósiles y los criterios tecnológicos están en constante mejoría y la madera está contribuyendo a la descarbonización del planeta. Finalmente, no llego al final de la conferencia, pero por ejemplo, en términos de materiales, sí, le puedo decir, esto es una comparación de emisiones de CO2, o sea, en términos de huella, en materiales que ustedes todos conocen. Aquí tenemos la madera, tenemos el acero, tenemos los famosos plásticos, en este caso los represento por PVC, y tenemos, por ejemplo, el más grande de todos, desastroso, que es el aluminio. El aluminio produce 16 veces más huella de carbono en su elaboración, estamos hablando en su elaboración, que lo que produce la madera. El acero son 6, aquí dice 6, pero podemos llegar hasta 8 veces lo que le da la madera, y lo que son plásticos representados como el PVC pueden ser de 8 a 10 veces.
Así que, no, como les dije anteriormente, no es que esto es teoría, es que ya se midió, ¿verdad? No es algo que yo lo preparé porque opino, no, no es porque opino, es porque la evidencia científica me respalda, ¿verdad? En lo que estoy diciendo y respalda a todos aquellos profesionales que estamos enfocados en promocionar de alguna manera racionalmente y sosteniblemente el uso de madera como un material alternativo y no involucrarnos tanto en el tema de plásticos y sustituciones que son inertes y que son falsas, ¿verdad? Eso es importante. Aquí voy a poner un ejemplo muy rápido de lo que significa deforestación y degradación, ¿verdad? Para que se entienda claramente, y lo voy a dar con un ejemplo del Atlántico, Costa Rica. Esto es un análisis que se realizó, bueno, me tocó realizarlo con un grupo de profesionales en 2015, sobre la pérdida de bosque en unas zonas boscosas. En verde son fincas forestales, son fincas de uso forestal actual, que son bosques naturales, ¿verdad? Y tiene un uso forestal desde el año 1988 y tiene mediciones de crecimiento, tiene medición de cosecha y han sido cosechadas 3 veces, ¿verdad? Y los rojos representa los cambios de uso de suelo, dígase deforestación y degradación. Lo que representa una pérdida boscosa en el Atlántico de Costa Rica, básicamente en la zona de Tortuguero, entre los años 1996 y 2015. ¿Cómo se obtuvo esta información? A través del análisis de imágenes satelitales Landsat, ¿verdad? Y a través de la discreción de análisis de colores de los cambios de la flora a partir de esas imágenes. Es un trabajo interesante, es un trabajo que en realidad se ha realizado con técnicas que actualmente se utilizan sobre todo en la Amazonía sudamericana, para precisamente cuantificar la deforestación anual. Y en el caso de Costa Rica, en este análisis que hizo sobre un área de 150,000 hectáreas, arrojaron datos terribles, ¿verdad? Obviamente, la buena noticia es que a partir de 2015 esto se ha parado mucho, no ha dejado de existir, se ha parado mucho, pero para darles un dato significativo del año 1996 al año 2015, que está en las diferencias de áreas por periodo de años, se perdieron 8,363 hectáreas de bosques y se transformaron y se degradaron suelos en alrededor de 13,125 hectáreas. ¿Verdad? Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, significa mucho. Eso es lo que puedo decir. 8,363 hectáreas significan 8,000 canchas de fútbol, que en vez de ser sumideros en el año 2015, dejaron de ser sumideros, más bien se convirtieron y se transformaron en emisores de carbono. ¿Verdad? Como les dije, esa es la noticia mala. La noticia buena es que esto, en el caso de Costa Rica, ha ido disminuyendo radicalmente. Sin embargo, con los precios crecientes del acero y los materiales de construcción, tenemos que tener una prohibición especial porque podría empezarse a generar algunos elementos de tala ilegal que quisieran transformar los bosques para poder obtener la madera, porque en este momento el precio de la madera, partiendo de la carencia de algunos materiales de construcción, podría eventualmente dispararse, aunque en la actualidad no existe, digamos, una medida tácita de si eso va a suceder o nada, pero es una hipótesis, ¿verdad?, que podría estar sucediendo. Y este ejemplo que les menciono es un ejemplo de Costa Rica, es un ejemplo real, no es un invento que... y parte de un análisis bastante extenso que se hizo sobre este particular. Por otro lado, el uso mundial de la madera ha sido clarísimo. O sea, no es un invento que esté haciendo Jaime Sotela, producto que tiene una presentación y quiere engañar al público. No. O sea, la madera se usa. Si alguien tiene la oportunidad de ir a ver, yo diría que es el aeropuerto más hermoso que tiene el mundo, en términos del uso de estructuras de la madera, es el aeropuerto de Raleigh-Durham en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Es una estructura enorme, hecha con madera laminada, lindísima, muy acogedora. Yo creo que es el único aeropuerto que uno le gusta estar, porque normalmente en un aeropuerto uno le gusta llegar, pero le gusta salir rápido. Pero en este uno puede estar tranquilamente porque tiene un diseño estructural impresionante y es evidente que hay incluso algunas partes que hacen edificaciones
altas con madera y que efectivamente se ha demostrado que es un producto que es totalmente viable en la construcción civil. ¿Por qué en Costa Rica, siendo un país tan tropical, con un potencial importante de desarrollo forestal, no se hizo? Hay muchas razones que lo explican, pero nunca es tarde para tratar de recuperar el tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde los promotores del uso de la madera, como en mi caso particular, buscamos los medios a través de que también la gestión de los gobiernos no se enfoquen solo en estrictamente la protección, porque la protección es importante, pero la sostenibilidad más. Y ahí es donde estamos tratando de enfocar todo este proceso a través del tiempo. Conclusiones finales que quiero marcar, no son las únicas, pero por lo menos las que considero más relevantes para esta presentación, el propósito de la misma, es que hay acciones necesarias, ¿verdad? Hay acciones necesarias. Como ya lo indiqué, la madera es una alternativa viable y sostenible, ¿verdad? Como materia prima para la construcción civil. Sí lo es, ¿verdad? Y evidentemente deberíamos entenderlo de esa manera. La ciencia de los materiales está suficientemente desarrollada como para que la madera sea utilizada con seguridad estructural y duración, que eso ha sido mitos terribles a través del tiempo. Es que se quema, es que no dura, es que lo atacan los bichos. No, mire, no, eso, si fuera cierto, ¿por qué el país más desarrollado del mundo? Bueno, no voy a decir el más desarrollado, pero de los más desarrollados del mundo, como es el caso de Estados Unidos, más del 90% de la construcción de viviendas se utiliza madera, ¿verdad? O sea, esas falacias no pueden seguir existiendo dentro de nuestros gremios porque las acciones se han demostrado a través de la historia. Y es necesario impulsar su uso frecuente y continuo de la madera a partir de la comunicación de entes productivos y profesionales de Costa Rica. Es decir, los que producen madera y los que podemos utilizar la madera como diseñadores, ¿verdad? Deberíamos tener un contacto más fuerte. Y eso no se ha dado a través del tiempo, otras por diferentes circunstancias que lo explican, pero más interesante que explicar las circunstancias históricas es de aquí adelante poder concatenarnos y ir en una sola dirección en pro de la sostenibilidad. Y desde el punto de vista del gobierno de Costa Rica, debería, a partir de los conceptos de país verde, en lo que hemos promocionado mucho el turismo, y que no contraviene lo que he dicho, el turismo, la verdad es que algunos lo dicen que sí, pero no es cierto, es impulsar el uso de la madera en obras de interés social y así incentivar la producción de materia prima local, ¿verdad? Necesitamos incentivar la materia prima local y bajar nuestras importaciones, sobre todo de productos que están limitados por diferentes crisis actuales, ¿verdad? En términos del cambio climático, y para hacer finalmente el marco conceptual de todo esto, ¿qué acciones conllevan la mitigación del cambio climático? No quiero terminar esta conferencia que está enfocada de manera y su uso alternativo de la construcción sin dejar planteado ante ustedes una realidad fundamental que es este tema del cambio climático. Primero debemos reducir el exceso de consumo, ¿verdad? Eso es un tema que deberíamos interiorizarlos todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que reducir los excesos de consumo. Eh, por ejemplo, últimas noticias que he visto, cosas que las empresas siempre andamos pensando en el tema de reducción de emisiones, en el tema de reciclaje y un montón de cosas que tienen que ver con la menor liberación de gases de efecto invernadero. Starbucks, por ejemplo, ya comenzó, no es que yo voy a Starbucks, pero tampoco es que soy un fanático de Starbucks, pero ya comenzó un programa a través del cual va a hacer posible que los usuarios de las tomas de café en sus tiendas alrededor del mundo reutilicen los vasos para tomar café. O sea, Starbucks pretende en un plazo razonable, relativamente corto, eliminar todo el uso de vasos desechables. Eso es reducir exceso de consumo, ¿verdad? Lo han visto en supermercados ahora, en donde hay que andar llevando la bolsita, que ya muchos, ya en Europa ya es un hecho contundente que se hace de esa forma, pero todas esas pequeñas acciones lo que nos va a llevar a una cultura de reducción de exceso. Tenemos que efectivamente seguir desarrollando e implementando nuevas tecnologías que nos permitan reducir nuestra huella de carbono para cualquier actividad que hagamos, para cualquier actividad que hagamos. Y en la punta de la pirámide, la sustitución de materiales basados en bajo consumo energético. Y eso tenemos que verlo como una máxima completa.
Por eso es que en esta punta de esta pirámide, ¿verdad?, es donde yo me enfoco en el tema de madera, porque la madera dentro de las obras civiles realmente cumple muchos de los requisitos fundamentales que andamos buscando los ingenieros en coparticipación con mitigar el cambio climático. El cambio climático como tal no lo vamos a evitar en el corto plazo, lo vamos a ir mitigando, pero si nuestras acciones y nuestro proceder es congruente. Si eso no es así, va a ser todo lo contrario, y ese famoso 2 grados centígrados que va a aumentar la temperatura en el planeta en promedio en este siglo va a ser contundente. Y realmente yo no quisiera llegar a experimentar, porque no voy a llegar, pero no quisiera ser copartícipe de esa sociedad nefasta que busca precisamente deteriorar nuestro medio día. Creo que hasta ahí llego, ya me pasé un poquito del tiempo que tenía estipulado para la conferencia, pero estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme, y si está en mi haber poder contestar, pues con muchísimo gusto. Le damos las gracias al ingeniero Jaime Sotela por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Bueno, como que no tenemos consultas. Antes de que se salgan de la aplicación, les voy a colocar. Bueno, ya tenemos una aquí. Don Martín Venegas consulta si puede dejar algún medio para contactarle, don Jaime. Mire, efectivamente, digamos, para contactos, con mucho gusto a través del Colegio de Ingenieros Civiles, como soy en este momento de tesorero de la Junta, pueden consultar ahí mi dirección electrónica. Se las doy, digamos, por este medio, pero probablemente algunos podrán aportarla o otros no, y si no, lo consulta directamente al colegio. Mi dirección de correo electrónica es jsmjaime@gmail.com. jsmjaime@gmail.com. Muchas veces cuando hago este tipo de presentación, la gente me hace preguntas y yo con mucho gusto las contesto en el momento que lleguen, porque, digamos, sí he tenido la particular dicha, porque la verdad es que sí lo digo, de que las consultas me las hacen en el marco de algunas temas relacionados con lugares donde encontrar materiales, qué tipo de materiales puedo usar, cómo hago para diseñar, dónde están los factores de diseño, dónde encuentro información para factores de seguridad, cómo se diseña madera. O sea, yo tengo preguntas hasta que cómo se diseña madera, ¿verdad? Entonces, Carol ya publicó mi correo electrónico, así que en la medida de las posibilidades y lo que esté a mi alcance, con mucho gusto yo sin ningún problema y sin ningún valor, más allá del interés de que ustedes conozcan, puedo contestar cualquier pregunta que me puedan hacer, incluso de su misma vida profesional como tal. No tengo problema en eso. Don Jaime, tenemos una pregunta anónima. Dice, ¿qué especies forestales recomienda para la construcción? Ok, digamos, esa pregunta es importante porque la respuesta, voy a tratar de hacerla general, pero la voy a explicar con un poquito de detalle. En realidad, todos los productos de madera tienen la capacidad de ser utilizados en la construcción de obras civiles, siempre y cuando provengan de árboles maduros, en el caso de bosques naturales, o provengan de cosechas administradas, en el caso de plantaciones forestales para tal fin. Lo que varían son los elementos de diseño, ¿verdad? Y lo que puede variar es algunos elementos de durabilidad. Es decir, se los pongo con un ejemplo práctico. Cuando usted va a comprar madera, se encuentra madera chilena, ¿verdad? La madera chilena, usted, por ejemplo, el pino radiata la puede comprar
en forma natural o la puede comprar preservada. Entonces ahí depende de lo que usted vaya a utilizar. Cuando usted, si nosotros tuviéramos un contacto más directo con los Estados Unidos, cuando usted en Estados Unidos va a comprar el pino amarillo, que es lo que más se utiliza para en Estados Unidos, igual lo consigue en diferentes formas, tamaños, dimensiones, incluso encuentra los conectores. En el caso de Costa Rica, particularmente, el principal conector que utilizamos es el clavo. Hay algunos conectores que se pueden importar, pero cualquier madera de bosques tropicales es funcional. ¿De cuáles maderas estamos hablando? Dependiendo, si es para construcción civil, podemos utilizar cahuilla, carapaguinensis, podemos utilizar gavilán, petacleta macroloa, podemos utilizar pilón sin ningún problema. Y hay especies que estructuralmente no hay suficiente, disponibilidad, como es el caso del almendro, ¿verdad? Pero al venir de bosques, de estructura de bosque tropical natural, viera que todos tienen una resistencia natural interesante, que una vez procesados y secados pueden utilizar en diferentes procesos de construcción. Y creo que los únicos detalles más importantes que debemos tener en cuenta es cuando utilizamos procesos de segunda transformación. El proceso de segunda transformación es cuando a mí se me ocurre usar una puerta, cuando a mí se me ocurre usar un piso. Y ahí particularmente la persona que tenga algún interés me puede hacer una consulta, porque no es todo mundo que hace un buen piso o que hace una buena puerta, pero sí ya tiene que ver con la calidad del productor, pero no con la, de la capacidad de la madera como tal. Espero haberles contestado la pregunta y cualquier adicionalidad con mucho gusto por el correo electrónico. Tenemos otra, don Enrique Guerra. ¿Hay alguna iniciativa en Costa Rica para construir vivienda de interés social con madera? Sí, sí, hay una iniciativa que se está llevando a cabo con la Cámara. Hay una cámara privada de la que yo soy parte de la junta directiva, por eso lo que le estoy diciendo lo digo con pleno conocimiento de causa, que es la Cámara de Madera Industria, actualmente, en asocio con la Oficina Nacional Forestal, para impulsar a través del Ministerio de Vivienda la construcción de vivienda de interés social utilizando madera. Realmente hace unos meses se hizo un concurso con el Colegio de Arquitectos a través de su sistema para anteproyectos de vivienda de interés social. Se presentaron más o menos unos 35 proyectos diferentes para construcción de obras civiles de 40 metros y 50 metros cuadrados utilizando madera. El Ministerio de Vivienda sí está involucrado, está muy interesado en hacerlo a través de la Cámara Forestal, Madera Industria. Lo que están buscando son las fuentes locales de producción de madera, pero tenemos al igual que el Colegio Federal de Ingenieros tiene sus diferencias con el CETENA. Igualmente, los que producimos madera tenemos doble diferencia con el CETENA y tenemos triple diferencias con el Ministerio de Ambiente. Entonces, sí tenemos ahí una dificultad que tenemos que salvar con el marco conceptual del uso de la madera en la construcción civil, porque sí tenemos algunos problemas ideológicos con personas que dirigen el gobierno central de la República, y tengo que ser muy honesto en ese sentido. Eso es fundamental, y eso es una pequeña ancla que hay que evitar. Lo que pasa es que también necesitamos una masa crítica importante en el marco de los ingenieros y los arquitectos como para exigir al gobierno que nos permita usar madera, ¿verdad? Y eso sí es un tema fundamental, ¿verdad? Tengo una pregunta escrita por aquí. Carlos, si me permite leerla. Sí, claro. ¿Qué tanta experiencia se tiene el país en madera laminada y cuánto es la vida útil de este material? Ok. La madera laminada, estructuralmente hablando, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer pegada o se puede hacer atornillada, digamos que es la última tecnología. Hay algunas experiencias en madera laminada en Costa Rica. Hay un profesional que ustedes lo han oído mentar. Yo tengo mucho aprecio con él y tengo mi mayor estima por él, incluso como profesional en ingeniería, que es don Juan Tuc, que es el profesional que más se ha dedicado al diseño de madera laminada.
lo ha hecho por varios años y está construyendo varios proyectos como madera laminada. ¿Cuánto dura ese material? Mire, lo que dure cualquier proyecto, ¿verdad? La madera no tiene, en el concepto de durabilidad, no tiene menos necesidad que cualquier otro material que es mantenimiento, ¿verdad? Y el mantenimiento no es igual dependiendo de la ubicación que tengan. No es lo mismo mantener una puerta de madera cuando está de uso exterior que cuando está de uso interior. Una puerta de madera y una madera tropical en uso interior dura toda la vida, a menos de que usted la agarre a machetazos o le prenda fuego con gasolina. No es el elemento que algunos dicen que es que se pudre. No, eso no es cierto, ¿verdad? Eso tiene que ver con otros procesos de durabilidad que son efectivamente diferentes. El acero se corroe, el concreto se degrada, la madera podría ser atacada. O sea, cada uno de sus materiales tiene sus debilidades en su marco, pero no significa que esas debilidades le bajen su durabilidad en el tiempo. Eso es algo que sí tenemos que erradicar de la mejor forma de las creencias que se han ido del boca a boca, pero que no tienen fundamento científico ni técnico. Creo que esas eran las consultas que teníamos por acá. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta noche en la conferencia. Gracias al ingeniero Jaime Sotela por la intervención. Y recordarles que antes de salirse de la aplicación, por favor, llenar la pequeña encuesta que les estoy enviando en este momento para evaluar la charla. Para nosotros es muy importante saber su opinión. No sé, don Jaime, si quiere dar unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos por todos y todas, ¿verdad? No puedo ver, digamos, con nombres y apellidos a cada uno, todos y todas, ¿verdad? El propósito de esta conferencia tiene que ver precisamente con como lo indicara en algún momento, la promoción que he estado consistentemente haciendo del uso y aprovechamiento forestal en el marco fundamental de cambio climático mundial. O sea, la información requiere necesariamente de ser transmitida a todos de la mejor forma y veraz, ¿verdad? Así que les agradezco su atención. Estoy a la disposición de ustedes a través de mi correo electrónico para cualquier consulta y efectivamente espero que dentro de estos procesos que están llevando a cabo cada uno de las personas que participaron, pues pueda ayudarles en su carrera y en su vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y tengan muy buenas noches. Buenas noches.